En los vastos salones de Susa, donde el sol se recoge en mosaicos de oro y las gradas del palacio murmuran secretos de poder, una nación vivía al borde de la sombra. Persia, vasta como una lengua de fuego y agua, portaba en su corte la fragancia de mirra y el crujir de vestidos bordados. Bajo esos pliegues, sin embargo, latía una orden que podía apagar ciudades enteras. Fue en medio de ese brillo que una joven judía, llamada Adasa y conocida por otro nombre en la corte, Esther, debía aprender que la soberanía de Dios se muestra incluso cuando su nombre no se pronuncia. Antes de seguir, te invito a quedarte hasta el final de esta narración. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu like si deseas recibir más relatos que acercan la palabra a la vida. Quédate, lo que vendrá es una advertencia antigua y una esperanza que atraviesa los siglos. El rey Asuero, que reinaba sobre 127 provincias, desde la India hasta Etiopía, celebró un gran festín, y en ese banquete decidió mostrar la riqueza de su reino. Cuando la reina Vasti se negó a presentarse, por orgullo o por temor, fue destituida, y el rumor de su caída corrió como viento entre los cortesanos. Para la corona necesitaban ahora una reina que complaciera la vista del rey. 1000 doncellas fueron reunidas de toda la región, y entre ellas llegó Adasa, la huérfana criada por su primo Mordecai, hombre fiel en la puerta del palacio. Adasa pasó de la penumbra a los aposentos reales con la lentitud de quien no busca brillo sino obediencia. Su hermosura se habló en susurros, y su nombre hebreo fue cambiado por Esther, quizá para ocultar su origen en medio de la magnificencia persa. Sin embargo, detrás del velo de la apariencia, su corazón no había olvidado Betulia ni la enseñanza de Mordecai. No eran pocos los que conocían su fe callada, como una lámpara bajo muebles. Mientras Esther hallaba gracia a los ojos del rey y se convertía en reina, Mordecai guardó silencio en la puerta del palacio. No era un hombre retraído, había salvado la vida del rey al descubrir un complot, y esa obra quedó en el registro de la memoria del reino. Pero su lealtad no se apresuró a anunciarse. Antes que todo, permaneció atento al destino de su pueblo, a la fragilidad de su identidad entre gentes poderosas. Entonces se alzó Amán, hijo de Amedata, hombre de ambición sin límites. Venía del linaje de Agag y obtuvo en pocos días un lugar junto al trono. Cuando los siervos del rey exigieron que todos se prosternaran ante Amán, Mordecai se negó. No era adulación lo que ofrecía, sino la fidelidad a la ley de sus padres. Ese rechazo, simple y fértil, encendió la cólera de Amán. «No basta con la gloria del rey, yo debo ser honrado», murmuró Amán en su tienda, y concibió un plan que heló la sangre de los judíos. Obtener la firma de Asuero para decretar la destrucción de un pueblo entero, el día señalado por las suertes que él mismo echó. La promulgación del edicto fue un río de tinta y sellos que se extendió por las provincias. Cartas selladas con anillos reales ordenaron aniquilar, asolar y destruir a los judíos, jóvenes y viejos, mujeres y niños. Sus bienes serían saqueados y sus vidas borradas. El clamor llegó como un relámpago a las calles, donde los ancianos se detenían a hablar bajo las sombras de los plátanos. La noticia se esparció con la fuerza del terror. En la casa de Mordecai, el peso de la sentencia cayó como una losa. La ciudad de Susa pareció encogerse, los rostros se contrajeron, las manos temblaron. Cuando Mordecai supo la magnitud del peligro, se rasgó sus vestiduras, vistió luto y salió a la plaza con ceniza sobre la cabeza, proclamando duelo público. Su grito no fue solo de queja, fue llamada a atención. Esther recibió la noticia y su alma se agitó entre la prudencia palaciega y el deber hacia su pueblo. Era reina y su condición le daba acceso al rey. Sin embargo, a la ley que regía la casa real no era menester acercarse sin ser convocada. Acercarse sin permiso podía significar la muerte, a menos que el rey extendiera su cetro de oro y permitiera la visita.
En la noche que siguió a la desesperación, Ester reunió a los suyos y pidió algo que no se ve en muchos relatos, no armas, sino ayuno y súplica. Reuníos conmigo, no comáis ni bebáis por 3 días, ni día ni noche. Tampoco yo comeré ni beberé con mis doncellas. Iré al rey, aunque sea contra la ley, y si perezco, que así perezca. Fue una decisión que mezcló la fe con la responsabilidad. No prometió sobrevivir, pero ofreció su vida como puente. Su petición fue un acto que no pedía señales ni prodigios, pedía valentía y la solidaridad de un pueblo en oración. Los 3 días pasaron. El perfume del palacio no pudo ahogar la tensión que ella llevaba en su paso. Cuando se acercó al umbral del salón real, el silencio se volvió denso. Los guardias, acostumbrados a seguir órdenes, la miraron con recelo y, sin embargo, no la detuvieron de inmediato. En un gesto de misericordia aparente, el rey vio a Ester y extendió hacia ella el cetro de oro. «¿Qué quieres, reina Ester? ¿Cuál es tu petición?», preguntó con voz que aún no conocía el peligro que pendía sobre el pueblo de ella. Fue entonces, en ese instante de posibilidad, que la reina rompió la contención que la ciudad había provocado. No acudió con acusaciones ni con despliegues de la ley. Organizó un banquete y en la mesa y ante la copa reservó su petición. Invitó al rey y a Hamán y en la calma del festín dejó que la palabra se rompiera en confesión. «Si he hallado gracia a tus ojos, oh rey, ven y bebe conmigo esta copa», dijo. Y el rey, sin sospechar, correspondió. La segunda vez, mientras los hombres estaban alegres por la bebida, ella reveló lo que había en su corazón. La vida de su pueblo pendía de un edicto, y la súplica de una mujer se volvió mesura y petición. La tensión que había coleado como un veneno en el alma de Hamán estalló. Fue entonces cuando la trama, tejida por la soberbia de un hombre, comenzó a desenredarse. Hamán, convocado a la fiesta para aprender la voluntad de la reina, encontró su destino entre risas que se tornaron en cuchillos. La reina acusó al rey. Sus palabras, medidas y suaves, narraron la historia del decreto que buscaba destruir no su vida, sino la de su pueblo entero. El rey, sorprendido y ofendido por la traición que brotaba de la administración de su reino, vio en Hamán no ya a un servidor, sino al instigador. En la corte se oyó entonces una invocación de justicia que no eludió la mano del rey. Hamán, que había alzado una horca para Mordecai, encontró su propio vano preparado. La ciudad pareció respirar al compás de la venganza invertida. Los planes que él tramó contra un pueblo cayeron sobre su propia cabeza. Mordecai fue exaltado. Se le vistió con ropas reales y él mismo montó a caballo por las calles, proclamando la victoria de la fidelidad frente al orgullo. Pero no creas que la narración de Ester trata solo de giros y de una justicia inmediata. Hay en ella una lección sombría y profunda. El peligro no siempre llega por armadas visibles. Muchas veces se cuela con decretos disfrazados de ley, con la burocracia que aprueba la violencia y con la sonrisa que oculta el odio. La advertencia de Dios en este relato habita en la discreción de personas fieles, en la resistencia humilde de una mujer dispuesta a exponerse, en la fidelidad de un anciano que rehusó inclinar su rostro ante la memoria del hombre. Dios, que no siempre pronuncia su nombre en el texto, actúa por la fidelidad de los suyos. Esa es la última advertencia. Cuando la sociedad eleva ídolos nuevos, el poder sin límites, la propia gloria, la indiferencia, la única resistencia que sostiene al pueblo es la fidelidad escondida que persiste en la oración y en el riesgo sacrificial. En la quietud posterior, cuando los sellos del edicto original no pudieron ser revocados según la ley persa, el rey permitió que se escribiera otro decreto. Si bien no podían deshacer la orden firmada, se concedió a los judíos el derecho a defenderse el día señalado. Así, en las ciudades, los que habían visto la sombra del exterminio alzaron las manos y tomaron las armas que la ley les permitía.
No fue una victoria sin sangre. Sin embargo, la reversión del plan maligno dejó una huella indeleble. La supervivencia por la intervención providente que se sirvió de palacios y mujeres, de ancianos en las puertas y de reyes que, en un giro, miraron a quienes antes quisieron destruir. Ester, la reina, y Mordecai, el siervo fiel, establecieron una conmemoración. El día que había sido señalado para la devastación se convertiría en anual celebración de la liberación. Un tiempo para recordar que la advertencia no fue en vano. No fue un simple cambio de fechas. Fue la instauración de una memoria que diría a generaciones: no des por sentada la justicia, no confíes en la indiferencia del poder, y cultiva la fidelidad que puede sostener a un pueblo. En la interpretación devocional que brota de estos hechos, escuchamos al narrador dirigirse a ti que ahora escuchas. Cuando la oscuridad parece brotar sin prevención, cuando decretos de muerte, en forma de leyes, prejuicios o culturalismos, amenazan tu identidad, recuerda que la advertencia de Dios puede llegar por vías inesperadas. No esperes siempre truenos en el cielo. A veces, la voz de advertencia es una mujer vestida de silencio, una mesa tendida en riesgo, un anciano que se niega a doblegar su conciencia. En tu propia vida, la llamada puede ser sencilla: resistir la costumbre de callar, invitar al otro a la mesa, arriesgar la reputación por un bien mayor. El relato no se queda en la mera exaltación de héroes humanos. Subyace la verdad de que Dios sostiene a su pueblo mediante medios ocultos. No hay promesa de ausencia de dolor, pero sí de presencia en la vulnerabilidad. El decreto de Amán no desapareció por un acto mágico. Fue desmantelado por decisiones humanas guiadas por temor a Dios y por la providencia que mueve corazones imperiales hacia la justicia en tiempos de crisis. Al descender el telón sobre Susa, la corte recuperó su rumor. Nuevas órdenes, nuevos rostros, pero también una semilla plantada en la memoria de los judíos. La advertencia quedó clara: no ignores los signos. Cuando la opresión se disfraza de legalidad, cuando el poder decide sobre la vida de los otros, la fidelidad debe salir a la luz. Si en el relato hay un motivo que repite su sonido, es este: la salvación suele llegar envuelta en frailes de humildad, en el riesgo de aquellos que se atreven a ser leales a su Dios y a su pueblo. Que esta historia te mueva a considerar dónde estás tú cuando el ruido del mundo exige silencio. ¿Te inclinas ante falsos honores o te alzas en defensa del débil? ¿Guardas la memoria de tu pueblo o la vendes por seguridad personal? Ester enseñó que la valentía puede ser disfrazada de prudencia, que el sacrificio no siempre se traduce en gloria pública, que a veces aceptar la voluntad de Dios es entrar en la sala del rey sin invitación. Aún así, la narración no termina en un simple triunfo judicial. La lección se vuelve más punzante cuando miramos al futuro. Los libros de la historia muestran que los reinos pasan, que los decretos se desvanecen y que la fidelidad de algunos puede marcar el destino de muchos. Si hoy escuchas esta advertencia, no la recibas como un mero relato antiguo, sino como un mandato para la vida presente. Ora, ayuna si es preciso, habla en tiempos de injusticia y organiza tu valentía alrededor de la verdad que sostiene a los humildes. Mientras las lámparas de Susa se consumían y la ciudad dormía con un rumor de alivio contenido, Mordecai se sentó otra vez en la puerta del palacio, aunque ahora vestido con honor. Miró las paredes que habían sido testigo de intrigas y salvaciones. No celebró con alharacas. Su rostro aún conservaba la gravedad de quien sabe que la paz es fruto de la tensión entre lealtad y poder. Ester volvió a su alcázar, ahora con la conciencia de que su papel no era solo de reina de Persia, sino de guardiana de un pueblo disperso. Su nombre quedó en las canciones que los ancianos recitaban en las plazas, y la memoria de aquel peligro transformado en liberación se convirtió en enseñanza para generaciones. Pero la historia tenía aún sombras por explorar, la manera en que el imperio continuaría tentado por la idolatría del prestigio, la fragilidad de lo humano ante la sed de honor, y el llamado continuo a resistir con fe.
La advertencia de aquel tiempo pasado no pierde su filo, atraviesa los siglos y llega hasta nuestras casas. En cada comunidad donde se pretende borrar a un hermano por decreto o por miedo, en cada sala donde la voz del poder quiere imponerse sobre la dignidad, vigila la posibilidad de que una Ester se levante, o que tú mismo seas llamado a hacerlo. Así cerraba la corte un capítulo de su historia, pero habría la responsabilidad de la memoria. Recordar para no repetir, atesorar la lección de la valentía oculta para sostener la vida comunitaria. Que la última advertencia de Dios, ofrecida en la corte de Persia a través de la fidelidad de una joven y la resistencia de un anciano, permanezca en ti como luz en la hora en que la noche parezca más espesa. Y así, mientras la noche asentaba su manto sobre Susa, no todo fue olvido ni alivio despreocupado. Hubo memoria que exigía forma, y esa forma necesitaba hombres y mujeres dispuestos a poner nombre a lo que había sucedido. El día en que las tinieblas se apartaron y la sentencia de muerte fue truncada, no bastó con cerrar las puertas del palacio. Era preciso que las provincias supieran, que las ciudades escucharan, que los hogares guardaran la lección para sus hijos. Mordecai, vestido ahora con ropas de honra, no dejó que el tiempo borrara la urgencia de su palabra. Sentado a la puerta del rey, volvía a mirar el tránsito de camellos y comerciantes, las caravanas que traían noticias de lejos. No celebró con despreocupación, su alegría venía aliada al peso de la responsabilidad. Sabía que la ley que había salvado a su pueblo podía también volverse instrumento de orgullo si la memoria se prostituía por la vanidad. Por eso, cuando llegaron los mensajeros con los sellos del rey y las cartas que consignaban la nueva situación, Mordecai instó a que se establecieran días de recuerdo, días de banquete y de ayuno, de júbilo y de duelo, para que en la alternancia de la celebración y la penitencia quedara inscrita la verdad de lo ocurrido. Ester regresó a su alcázar con la serenidad de quien ha visto un hilo invisible tirar de los hilos de la corte. No buscó mayor alarde, su corona pesaba igual, y sin embargo, su mirada había cambiado. En la intimidad de sus aposentos, habló en voz baja con quienes la circundaban. No se trataba solo de alcanzar favor, sino de custodiar la vida. Ordenó que se escribiera la historia tal como había sido, sin enredos que la adornaran ni silencios que la ocultaran. Que se dijera cómo la misericordia había anidado en corazones que no eran del pueblo escogido, cómo la prudencia y el riesgo se unieron y cómo, al fin, la nación pudo respirar. Así se pusieron por escrito decretos, se sellaron copias y se enviaron por todas las comarcas cartas que llevaran conocimiento y prudencia. Las provincias oyeron y celebraron. En cada aldea donde vivían judíos se reunieron familias junto al fuego. Los ancianos relataron los sucesos como quien transmite un nombre que debe preservarse. Nacieron costumbres, enviar porciones de comida al prójimo, compartir lo que se tiene con los pobres y reservar horas para la meditación sobre cómo la soberbia puede producir destrucción. A esos días se les dio memoria con un nombre propio. Las generaciones, al aprenderlo, aprendieron a mirar la historia sin fingir olvido. Mas no toda enseñanza pasó sin resistencia. Algunos en la corte, que habían olido el favor y lo habían disfrutado por interés, sintieron la pérdida como afrenta. El palacio, que siempre había sido escenario de ambición, continuó siéndolo. Nuevos favoritos ocuparon lugares viejos, y donde hubo honor, hubo también tentación de usarlo para engrandecer la propia casa. El rey, hombre de pasiones humanas, no estaba libre de ser movido por halagos, y a menudo la justicia tuvo que medirse con el peso de los ministros que ansiaban ascender. Por eso, Mordecai, pese a la honra, se mantuvo vigilante, cuidó que la ley quedara escrita y divulgada, y que la práctica no se soldara a la arbitrariedad de quienes buscan el aplauso. En las plazas, mientras tanto, las mujeres tejían relatos para los niños. Una vieja, con manos temblorosas por los años, narraba cómo una joven de palacio había arriesgado su vida por la carne de su pueblo. Los niños escuchaban con ojos grandes y en la pregunta constante de la niñez nació la semilla de una pregunta mayor. ¿Qué haríamos nosotros si mañana el decreto cayera sobre los nuestros?
La lección de Esther no era solo valentía aislada, era escuela para comunidades que debían aprender a hablar y a ayunar, a interceder y a hacer memoria. Algunos escépticos, sin embargo, murmuraron que la paz era frágil, que los nombres de los caídos y de los salvadores quedarían con el tiempo relegados a los archivos del palacio. Pero la obra de recordar encontró defensores en los más humildes, en las mujeres que enviaban raciones, en los ancianos que enseñaban a leer a los jóvenes para que leyesen las cartas oficiales, en las sinagogas improvisadas donde se recitaba la historia en voz alta. Esa decisión de los sencillos resultó decisiva, pues la memoria que se deja solo en los salones del poder puede evaporarse. La memoria que se arraiga en la vida cotidiana se vuelve inalterable. Con el correr de los años, las voces cambiaron de tono. Algunas alabaron la prudencia, otras exaltaron la fe. Pero la enseñanza que se repitió en cada círculo fue la misma. Cuando la ley amenaza la vida, la fidelidad exige riesgo. Cuando el honor llama a postrarse, la dignidad llama a levantarse. Y en estos llamados, a menudo, la providencia obra por manos inesperadas. La de una reina, la de un anciano, la de un mensajero que se niega a callar. Aún así, el telón de la historia no quedó cerrado sobre una lección sin matices. Sucedieron cosas que mostraron la complejidad del mundo humano. Hubo provincias donde el recuerdo fue puro gozo. En otras, la misma decisión de defender la vida produjo nuevas tensiones. Detrás del festín vinieron preguntas. ¿Quién se beneficiará realmente de la memoria? ¿Cómo evitar que la conmemoración devenga en ostentación? Estas preguntas llevaron a que algunas comunidades tomaron acuerdos de justicia. Compartir con los desposeídos, proteger al extranjero y no dejar que la honra personal se convierta en ley. Y así, en la penumbra de una tarde, cuando las lámparas ya titilaban y los cantos del día se apagaban, una mujer mayor de Susa llamó a su nieta y le dijo: «Guarda todo esto en tu corazón, que el nombre de los que sufrieron no se pierda, que no te dejes seducir por honores que compran silencio. Aprende la historia y enséñala a tus hijos». La niña, con la curiosidad de su edad, preguntó por Hamán y por el miedo que había habido. La abuela tomó su nano y le explicó, con voz quedada, cómo la soberbia puede forjar decretos, pero que la misericordia y el valor pueden torcer la mano del destino. Y fuera, en la plaza, algunos repicaban pequeñas campanas. En la oscuridad creciente, la ciudad parecía sostener en su latido la tensión entre la memoria y la promesa. No era una paz triunfante, sino una tregua vigilante. Las sombras, que siempre vuelven a alargarse, seguían presentes. Mas donde la comunidad había aprendido a hablar, a ayunar y a recordar, la sombra perdía poder. Porque la enseñanza más honda de aquellos días no fue la gloria de una coronada, sino la transformación de un pueblo que decidió no vender su memoria por seguridad. En la corte, mientras los escribas archivaban las cartas y los heraldos repetían los decretos, Mordecai tomó una decisión final. Encargaría con humildad que se preservasen no solo los nombres, sino las prácticas que hicieron posible la salvación. Ayuno compartido, ayuda al vecino, lectura pública de la historia. Que se enseñe, dijo en voz baja a quien quisiese oírle, que el honor sin conciencia es cárcel, y que la voz que defiende al desamparado es la que mueve la balanza de los reinos. Su palabra, sutil como la brisa que atraviesa los jardines del palacio, comenzó a calar en corazones que antes hablaban solo por interés. Y así, mientras las luces de Susa parpadeaban y la ciudad dormía, una nueva rutina quedó establecida. No la de la complacencia, sino la de la vigilancia piadosa. No la del olvido, sino la del recuerdo activo. En cada hogar donde se contara la historia, se plantaba una centinela contra la tiranía, no de armas, sino de memoria, ayuno y justicia. Pero la historia, siempre fecunda en sorpresas, aún guardaba lecciones por revelar,
y nuevas voces empezarían a sonar en los caminos que conducían a la puerta del rey. Vinieron, en verdad, voces de todos los caminos. Llegaron mensajeros con rollos sellados que repetían lo ya proclamado. Llegaron mujeres con panes y dátiles, deseosas de aprender las oraciones nuevas. Llegaron ancianos de aldeas remotas que venían a pedir que se enseñase a leer a sus nietos. Algunos traían temores. Contaban de comarcas donde, a la sombra de la noche, ciertos hombres procuraban adquirir tierras de los desvalidos, aprovechando la confusión de los días. Otros traían alivio. Narraban cómo familias enteras habían sido salvadas por la palabra de un escriba que no cayó. Mordecai escuchó a todos. No buscó venganza para sí ni honores públicos. Con voz serena, ordenó que las inscripciones se replicasen en lenguas que la gente entendiera. Mandó que los días de recuerdo fuesen observados con comida y con ayuno, con cántico y justicia. Dijo a quienes le rodeaban: que la memoria no sea adorno de palacio ni moneda de orgullo, que sea lámpara en la casa del pobre y escudo del extranjero. Y en cada gesto suyo había conciencia de fragilidad. Enseñanzas que no se repiten mueren, decretos que no se encarnan se vuelven letra muerta. Entretanto, las plazas comenzaron a llenarse de relatos contados en voz alta. Una joven que había temido la sombra del nombre Hamán encontró valor para decir su historia al mercado. Un muchacho que antes callaba su fe se levantó y enseñó a otros a orar. Así, la ciudad se fue tornando en escuela y en santuario, no del templo únicamente, sino de la vida común. Mas no todo quedó resuelto. Nuevos desafíos aguardaban en rutas y villas lejanas. Voces, aún por oír, caminaron hacia la puerta del rey. Llegaron entonces mensajeros desde regiones apartadas. Uno vino de la llanura del Éufrates, trayendo noticia de un juez que había dejado de escuchar a los pobres. Otro vino de las montañas de Pará, diciendo que un hombre rico intentaba arrebatar a viudas sus huertos. Una mujer mayor de una aldea junto al río narró que los niños ya no sabían leer los rollos de la ley porque nadie les enseñaba. Mordecai escuchó a todos. No buscó venganza para sí ni honores públicos. Con voz serena, ordenó que las inscripciones se replicasen en lenguas que la gente entendiera. Mandó que los días de recuerdo fuesen observados con comida y con ayuno, con cántico y justicia. Dijo a quienes le rodeaban: que la memoria no sea adorno de palacio ni moneda de orgullo, que sea lámpara en la casa del pobre y escudo del extranjero. Y en cada gesto suyo había conciencia de fragilidad. Enseñanzas que no se repiten mueren, decretos que no se encarnan se vuelven letra muerta. Entretanto, las plazas comenzaron a llenarse de relatos contados en voz alta. Una joven que había temido la sombra del nombre Hamán encontró valor para decir su historia al mercado. Un muchacho que antes callaba su fe se levantó y enseñó a otros a orar. Así, la ciudad se fue tornando en escuela y en santuario, no del templo únicamente, sino de la vida común. Mas no todo quedó resuelto. Nuevos desafíos aguardaban en rutas y villas lejanas. Voces, aún por oír, caminaron hacia la puerta del rey. Llegaron entonces mensajeros desde regiones apartadas. Uno vino de la llanura del Éufrates, trayendo noticia de un juez que había dejado de escuchar a los pobres. Otro vino de las montañas de Pará, diciendo que un hombre rico intentaba arrebatar a viudas sus huertos. Una mujer mayor de una aldea junto al río narró que los niños ya no sabían leer los rollos de la ley porque nadie les enseñaba. Cada voz traía, además del lamento, una petición: que se cuidase la palabra del rey y que no se permitiera que la confusión posterior se volviese excusa para nueva opresión. Mordecai oyó con paciencia. No pidió que se le coronase de nuevo, ni que se le nombrase juez en cada comarca. Pidió, en cambio, que se enviaran escribas y maestros. No basta un decreto en la puerta del palacio,
dijo en voz baja a los que le rodeaban, si no hay quien lo haga vida en la casa del pobre y en la puerta de la aldea. Ordenó, pues, que ciertos jóvenes de la ciudad, hombres y mujeres que sabían leer y que habían ganado la confianza de la gente, partieran en caravanas hacia los caminos y las colinas. Llevaban consigo rollos con las inscripciones traducidas a las lenguas que cada pueblo entendía, y junto a los rollos llevaban cestas de pan y dátiles para abrir el corazón con alimento. En cada aldea donde se detenían, los maestros no vinieron como señores, sino como siervos. Se sentaban junto a las puertas, enseñaban a los niños a trazar letras en la arena, leían en voz alta la historia de lo acontecido y, sobre todo, escuchaban. Cuando oían que un terrateniente pretendía tomar una viña ajena por fuerza de amenazas, enviaban copia del decreto y llamaban a los ancianos de la aldea para que testificasen. Donde hallaron resistencia, se convocó al consejo de ancianos de la ciudad más cercana. Donde hubo temor, se organizó un ayuno público y oración por la justicia. Así, la palabra del palacio comenzó a andar por los caminos y a hacerse práctica en los potreros y en las casas de barro. Esther vigilaba todo con humilde vigilancia. No buscó volver a la cámara cerrada a la que había sido conducida por mando, sino permanecer en la sala donde la gente pudiera ir y hablar con ella. A veces, por la tarde, se paseaba por los corredores del palacio y escuchaba a criadas y a artesanos. Con voz blanda, animaba a quienes padecían a presentar sus quejas, y ella misma tomaba nota para que nada quedase sin respuesta. Hubo noches en que, sola en la cámara, consultaba los rollos y pedía al Altísimo que diese sabiduría a quienes tenían que decidir en nombre del pueblo. No hubo ya actos de venganza disfrazados de justicia, hubo procedimientos que protegían al humilde y exigían pruebas a quien alegaba derechos. Los escribas trabajaron sin descanso, copiaron los decretos en pergaminos que se colocaron en las puertas de las plazas, pero también en hojas que se entregaron a las sinagogas y a las casas de los ancianos. Enseñaron a leer a quienes jamás habían sabido, y en las primeras estaciones los mercados se llenaron de voces nuevas que recitaban la historia en torno al pan. Los jóvenes aprendieron a cantar los nombres de los que habían padecido, de modo que la memoria no fuera solo relato de palacio, sino canto de pueblo. En las noches más frías, junto al fuego, las madres contaban la historia para que los niños crecieran conscientes y no repitiesen los errores de los príncipes. No todo fue fácil. En algunas rutas, hombres que antes aprovecharon la confusión intentaron otra vez forzar títulos y comprar tierras a precio de miseria. Fueron llamados ante los ancianos. Algunos se retractaron, otros tuvieron que restituir lo tomado. Para evitar nuevas injusticias, Mordecai mandó que se estableciesen escribas itinerantes que dejaran constancia pública de las ventas y del consentimiento de las partes. Así, una firma no bastaba, había testigos y sellos. No se hizo justicia por odio, sino por orden. No se buscó humillar, sino restituir. Donde la restitución era imposible, se acordaron exenciones y ayudas temporales para que la viuda y el huérfano no quedasen desamparados. Con el paso de los meses, las plazas de Susa cambiaron de sonido. Ya no solo resonaban las pisadas de los que llegaban con demandas, sino también risas de niños que aprendían a trazar letras. Se oían canciones de agradecimiento por el pan compartido. A veces, en las tardes de mercado, un anciano tomaba la palabra y recordaba que la salvación había venido cuando una mujer tuvo valor para hablar. Las lámparas del palacio continuaban ardiendo, pero su luz no era ya señal de privilegio, sino de cuidado. La corte, que antes celebraba los logros de unos pocos, comenzó a medir su honra por la paz que llegaba a las aldeas. Y sin embargo, Mordecai no dejó de advertir. No nos confiemos en la calma que ahora hay, decía en las asambleas de ancianos. La tiranía vuelve con disfraces nuevos. La memoria se disipa si la enseñamos solo como relato y no como acción. Por eso insistió en prácticas simples.
Un día de ayuno y enseñanza cada año, comidas compartidas entre ricos y pobres, y la costumbre de leer en voz alta la historia en toda fiesta importante. Así se tejía, poco a poco, una costumbre que se volvería defensa, memoria encarnada en la vida cotidiana. Mientras tanto, nuevas voces seguían llegando a la puerta del rey, hombres que, habiendo conocido la diferencia entre honra y conciencia, venían a ofrecerse como servidores para las comarcas más remotas. Traían consigo herramientas, semillas, libros para copiar. Mordecai los bendijo como se bendice a quien toma la pluma para escribir la verdad, o a quien toma la azada para labrar la tierra. Y Susa, ciudad de palacios y jardines, se transformó en centro de envío. De allí partían ahora caravanas cargadas no de botines, sino de enseñanza y alimentos, llevando la lección aprendida hasta los confines del reino.